Vamos a continuar con el verbo to be. Recuerda que dicho verbo significa ser o estar. Si quieres consultar la explicación más básica de este tema, puedes consultar este video. Bien, ahora vamos a negar el verbo to be. Para hacer esto utilizamos not, esta palabra, not, después del verbo to be conjugado. Por ejemplo, she is not from Mexico. Ella no es de México. Otro ejemplo, we are not from Mexico. Nosotros no somos de México. Por otro lado, para formar preguntas que solo aceptan por respuesta sí o no, se debe usar el verbo to be conjugado al inicio de la oración. Por ejemplo, is she from Mexico? ¿Es ella de México? Y entonces las únicas posibles respuestas son yes she is, sí lo es, o no she is not, no, ella no lo es. Otro ejemplo, are we from Mexico? ¿Somos nosotros de México? Y entonces las únicas posibles respuestas son sí lo somos, yes we are, o no we are not, no, no lo somos. Recuerda que este tipo de estructura con el verbo to be en pregunta solo puede aceptar la respuesta sí o no. En la sección anterior vimos la estructura de la pregunta del verbo to be, que solo acepta respuestas sí o no, pero las preguntas que sí van a aceptar múltiples respuestas son las que inician con lo que se conoce en inglés como WH questions, palabras que inician con una WH. Estas son what, qué, where, dónde, who, quién, how, cómo. Aquí, aunque how no inicia con WH, se hizo la clasificación dentro de la WH question. Entonces, por ejemplo, una oración quedaría Where is your sister? La posible respuesta es She is in the house. La pregunta fue ¿dónde está tu hermana? Y una de las posibles respuestas es que ella está en su casa. Puede haber muchas respuestas, no como en la estructura que veíamos al inicio. Otro ejemplo. Who are they? ¿Quiénes son ellos? Una de las posibles respuestas puede ser They are my family. Son mi familia. Pon atención que estas WH questions siguen utilizando el verbo to be. Ya más adelante en otros videos veremos cómo se utiliza este WH questions, pero ya con otro tipo de verbos, como por ejemplo puede ser comer, dormir, bailar, etc. Bien, y ahora vamos a detallar el tema. Comenzamos con las oraciones negativas del verbo to be y vamos a ver su estructura. Primero va el sujeto, luego sigue el verbo to be en su conjugación según el sujeto. Am va con el sujeto I, is va con he, she, it, are va con they, we, you, luego sigue not y luego un complemento. Aquí tenemos el ejemplo. Sujeto es we, a we le toca are, aquí sería are, luego sigue not y luego un complemento. We are not from Mexico, no somos de México. Y ahora pasamos a las preguntas con el verbo to be que solo admiten respuestas de sí o no. Entonces, para estructurarlas, primero va el verbo to be según su sujeto, conjugado según su sujeto, luego el sujeto, luego el complemento y luego el signo de interrogación. Por ejemplo, are, porque estamos usando we de sujeto, are we Mexican en este caso, este es complemento. Somos mexicanos. Y la respuesta, bueno, si es afirmativa va yes, luego el sujeto que va a ir en la respuesta y dependiendo del sujeto se selecciona cuál de estos tres, según el sujeto, necesita ir. Por ejemplo, aquí va yes, el sujeto fue we, por lo tanto necesitamos are. Y si fuera negativo, bueno, sigue esta misma lógica, ¿sí? Pero le agregamos un not al final. Aquí pudo haber sido no, we are not.
Bien, y pasamos a la última parte, que son preguntas todavía con el verbo to be, pero ahora con WH questions, que son estas palabras. Bien, ¿cómo lo estructuramos? Va primero el WH question, el verbo to be, dependiendo del sujeto que se está utilizando, complemento y luego el signo de interrogación. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos where, donde el verbo to be is, porque the book es el sujeto, y the book puede utilizar el pronombre it, y el pronombre it va con is, como he, she, it, que también va con is. Bien, recapitulamos. Tenemos where, luego el verbo to be is, luego el sujeto, the book, y signo de interrogación. En este caso no se utiliza complemento, pero bueno, está ahí la opción de ser necesario. Gracias por ver el video. Si te gustó, por favor suscríbete al canal y dale like.